¿Cómo logré mi transformación? Parte 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Gudiño y bueno, hoy te voy a explicar de cómo yo logré mi transformación física. Esta es la segunda parte de este video y si quieres ver la primera parte, por aquí te lo dejo para que lo cheques. Bueno, ya en el video anterior expliqué de cómo logré mi transformación parte 1, que fueron con ejercicios multiarticulares o ejercicios con el propio peso corporal o ejercicios de pesa. Obviamente entrenaba de lunes a viernes 5 veces por semana y fue aprendiendo los métodos de entrenamiento idóneos basados en la ciencia, donde fui viendo un poco de resultado, pero no era suficiente. Ojo, esta transformación física es de manera natural, esta transformación no es nada de químico, todo es alimentación y un poco de suplemento obviamente y entrenamiento duro. La alimentación fue la clave para yo conseguir este resultado, como puedes ver aquí en esta imagen, pero ¿cómo la logré? No solamente fue ejercicio, yo siempre digo que fue la alimentación, pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo distribuir mis macronutrientes? Los macronutrientes, para los que no saben, es proteína, carbohidratos, grasas saludables. Y también lo acompañaba con micronutrientes como son los vegetales, como son las ensaladas, algunas frutas. Y bueno, estos fueron una de las claves de cómo yo conseguí mis resultados. Primero, yo entrenaba todos los días y no veía resultados, como ya dije. Llegué a un peso, estaba en 60, 58 kilos cuando empecé y cuando llegué a 68 me estanqué. Es importante saber que el cuerpo, aunque tú comas sano, en ese momento yo siempre comía sano, pero no llegaba a los requerimientos óptimos para poder tener un buen volumen muscular. Pero de todas maneras me veía delgado. Entonces llegué a 67, 68, me mantuve así por un año y decía, ¿por qué no aumento más? Y llevo un año entrenando con este mismo peso corporal que tenía en ese entonces. Entonces empecé a investigar y vi en algunas certificaciones que yo hice de macronutrientes, de contar calorías y entonces aprendí, pero no sabía cómo llevarlos al gramo. Cuántos gramos de proteína consumir, cuántos carbohidratos consumir, cuántas grasas consumir. Entonces fui aprendiendo poco a poco y vi que esto fue fundamental para conseguir mis resultados. Ensayo y error. Me decía, no, debo consumir 150 gramos de proteína según lo que yo calculaba y pesaba la comida, por ejemplo el pollo, que es rico en proteína, 150 gramos de pollo y creía que era 150 gramos de proteína y simplemente eso era un error. Después fui avanzando, como puedes ver aquí en la imagen, y bueno, supe que era la proteína, el carbohidrato y las grasas saludables. Pero ¿cómo supe? Bueno, las investigaciones me decían que puedo consumir de 1.8 a 2.5 gramos por kilo de peso de proteína y así iba a aumentar masa muscular porque este macronutriente tiene la función de crear tejido. Y el carbohidrato es otro macronutriente que tiene como función darte energía para poder realizar esa actividad física de la mejor manera, y las grasas saludables para tener un buen ambiente hormonal, de donde tus hormonas funcionen bien, la testosterona, una de esas hormonas principales para poder desarrollar masa muscular. Entonces aprendí cómo se va a calcular estos gramos en proteína y empezaba 2 gramos por kilo de peso y después supe que no son 100 gramos, 150 gramos de proteína, que son los 150 gramos en el producto, no. Entonces, yo calculaba que tenía que consumir en ese entonces 140 gramos de proteína y entonces tenía que dividir 140 gramos de proteína entre 4 o 5 platos en el día para poder distribuir mis macronutrientes. Entonces fue prácticamente la proteína lo que me ayudó a poder aumentar masa muscular y el carbohidrato para poder rendir más en mis entrenamientos. Entonces calculaba 140 gramos de proteína necesitaba en ese entonces para poder llegar a mis macronutrientes en esta función, en esta meta de aumentar masa muscular, y entonces lo dividí y entre 5, no me acuerdo si eran 5 platos o 4 platos, pero entonces dividía 140, vamos a suponer, comía en ese entonces 5 platos al día y este era el resultado. Aproximadamente 28 gramos de proteína por cada plato en el día. 5 platos en el día comía en ese entonces. Entonces 28 gramos de proteína equivalía a aproximadamente unos 5 huevos
en el desayuno, que era lo que normalmente como, es eso, huevo. O de vez en cuando pollo, carne mechada, etc. Pero principalmente o casi siempre como este macronutriente, este alimento rico en proteínas, y eso es lo que equivale más o menos 5 huevos, porque cada huevo tiene 7 gramos de proteína aproximadamente, o 6 gramos aproximadamente. Entonces comía entre 4 o 5 huevos en el desayuno. Ya llegaba el primer plato de proteína, y el segundo plato prácticamente era la merienda, o tomaba proteínas en polvo en ese entonces, para llegar a esos macronutrientes, ese gramo en proteína. Ya llevaba como 2 platos de comida, porque contaba la proteína como macronutriente, la proteína en polvo obviamente. Y en el almuerzo comía 100 gramos a 120 gramos de pollo cocido, que equivale a 28 a 30 gramos de proteína. Y después a las 3 de la tarde como merienda comía otra vez otro alimento en proteína, podría ser carne mechada, y aproximadamente 120 gramos también de carne, equivale a 28 gramos de proteína. Y en la noche me tomaba mi scoop de proteína, o simplemente comía otra vez huevo. Y eso cumplía los macronutrientes para mí, o sea, ese era mi requerimiento. Este requerimiento calórico no te puede funcionar a ti porque somos diferentes. Y en carbohidratos siempre calculaba 4 gramos por kilo de peso. Igual, multiplicas 4 gramos por kilo de peso y te va a salir el resultado. Podría hacerse en este caso 250 gramos de carbohidratos, que me tocó en ese entonces. Y lo dividía entre 5, y ese resultado entre 5 platos al día, por ejemplo, daba 60 gramos de carbohidratos. Yo buscaba en Google o en algunas etiquetas nutricionales donde te dicen cuántos gramos de carbohidratos equivale a 100 gramos de arroz, y aproximadamente era 30 gramos, y estaba siempre constantemente investigando de cuántos gramos de carbohidratos, de proteína tenía cada alimento. Y también igual en las grasas no las contaba casi, porque en la misma comida, como el huevo la amarilla tiene grasas saludables, entonces no era tan necesario en mi caso. Y el pollo, cuando lo hacía a la plancha, siempre quedaba un poquito de grasa, entonces a veces lo acompañaba con aguacate o aceite de oliva a la ensalada, pero no lo contaba como tal porque sentía que me funcionaba de esa manera. Multiplicaba 1 gramo por kilo de peso en grasa, 1 gramo de grasa por kilo de peso. Ese es el resultado que te daba. Por ejemplo, a mí me daba 70 gramos de grasas al día, y lo dividía entre 4 o 5 platos de grasas saludables. Y bueno, investigaba igual de cuántos gramos de grasa tenía cada alimento. Y bueno, así fue como conseguí mis resultados en esta transformación física de manera natural. Pero actualmente ya no cuento calorías en las grasas saludables ni en los carbohidratos. Solamente cumplo los gramos de proteína, porque ya más o menos sé cuánto es la cantidad que debo consumir en el carbohidrato y en las grasas. En las grasas no las cuento porque siento que no es tan necesario en mi caso, porque siempre consumo grasas saludables. Entonces también te puedes volverlo siempre contando. Pero siempre llevo una idea de cuánta cantidad debo consumir, pero siempre sé cuánta proteína debo consumir, porque es el macronutriente que tiene como función crear tejido muscular.